18. Mateo 28, verso 18, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el verso 18, ustedes del 19 y nos unimos en el verso 20, ¿de acuerdo? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ustedes? Por tanto, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde, por este hermoso tiempo. Gracias, Dios, por la vida de cada hermano y cada hermana, Señor, que ha dispuesto su corazón para venir a alabar y adorar tu nombre, para ser instruida, para recibir tu consejo a través de tu palabra. Gracias, amado Señor, yo los bendigo en tu nombre. Pon tu mano en tu corazón y vamos a hablar al Espíritu Santo. Dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Revélame tu palabra, grábala en mi mente y en mi corazón. Ayúdame a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaure, que me libere, que me bendiga y me llenes con tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezca en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Fuerte, fuerte, es para el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Puedes tomar tu lugar. Gracias. Bien, el tema de hoy lo he titulado La Gran Comisión, como está ahí en la palabra. Esa es la gran comisión que el Señor nos dejó. Y vamos a analizar qué es una comisión. Una comisión es un trabajo elegido para que lo realice una o varias personas en representación de otra. Entonces el Señor nos dejó este trabajo a nosotros para que lo realicemos en lugar de Él. Y esa comisión es algo que todos nosotros tenemos que realizar, porque esta comisión es para todos, no es nada más para los pastores, profetas, apóstoles y maestros. Esta comisión es para ¿cuántos? Para todos. Esta comisión es para mí. Digo, esta comisión es para mí. Tú debes de entender lo que Dios quiere que tú hagas, lo que el Señor Jesucristo te dejó encargado que tienes que hacer. Porque en el momento en que tú vienes a los pies del Señor Jesucristo, tú recibes una encomienda. ¿Cuál es esa encomienda? ¿Cuál es esa comisión? Que tienes que ser discípulos a todas las naciones. Dios desea que hagamos discípulos. Miren bien, vamos a ir estudiando todo esto. Lo que el Señor quiere. Mateo 28, verso 18. Dice la Escritura: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra potestad? Poder. En otras palabras, Él les estaba diciendo: todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Todo. Y mire, vamos a ver por qué recibió toda esa autoridad. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que en nosotros debe de haber este sentir. ¿Cuál sentir? Vamos a analizarlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, si tú tienes un título o tienes algún nivel socioeconómico, y no, ¿yo cómo? Dios está diciendo que Él se despojó, nuestro Señor Jesucristo se despojó de toda su majestad y se humilló a sí mismo. Entonces tú y yo, si tienes un título, eres profesionista, lo que tú
Y Él quiere que nos humillemos ante su presencia. Despójate de ese título, despójate de todo eso, despójate, porque muchas veces eso o esa posición social económica no te deja humillarte delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque es un orgullo. No, yo cómo voy a doblar rodillas, yo cómo voy a saludar por la vida. No. Si el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, y se despojó de toda su majestad y se humilló a sí mismo, mira, sigamos leyendo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, cuanto más tú y yo, que somos simples mortales, aunque tengamos títulos y todo lo que tú quieras, con todo respeto lo digo, pero quiero que reflexionemos lo que Dios quiere que hagamos. Y luego dice ahí el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué es un siervo? Es una persona que sirve a un señor. Él se hizo semejante a un siervo, es decir, tenía un señor, se hizo semejante, se humilló, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Haciéndose qué? Obediente. Entonces, mira, siendo él semejante a Dios, ¿se hizo qué? Obediente. Entonces tú y yo, que somos simples mortales, porque a veces no somos desobedientes. Dice la palabra que los demonios creen en Dios y ¿qué hacen? Tiemblan. Y las personas creen en Dios, pero a veces no tiemblan, no tienen temor de Dios. Por eso es que aún conociendo de la palabra de Dios, cometen pecado. Cometen pecado. Se olvidan de Dios. No tienen temor de Dios. Conocen de Él, pero no tienen temor. Y tú y yo debemos de aprender a que debemos de tener temor de Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Apartarse de lo malo. Apartarse del pecado. Quiere decir que tú y yo debemos de ¿qué? Apartarnos del pecado. Ese es el temor a Dios. Los demonios creen en Dios y dice, cuando oyen el nombre de Jesucristo, tiemblan. Tiemblan. Entonces ve, claro que ellos se someten a la autoridad del Señor Jesucristo. Y tú y yo de igual manera. Dice ahí el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es ¿sobre qué? Sobre todo nombre. Fíjate la autoridad que le dio. Sobre todo nombre, sobre todo demonio de pobreza, de miseria, de hambre, de escasez, de enfermedad, de falta de empleo, sobre todo. ¿Para qué? El verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso Él dice que toda potestad le pueda ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y no solamente aquí, sino debajo de la tierra, ¿sí? Sobre los demonios. Y dice ahí el verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda la autoridad le fue entregada. ¿Por causa de qué? De la obediencia. Si tú quieres tener autoridad sobre los espíritus inmundos, tienes que aprender a ser ¿qué? Obediente a la palabra de Dios. Si no eres obediente a la palabra de Dios, ¿qué autoridad vas a tener sobre los espíritus inmundos? ¿Sabes qué van a hacer? Se ríen de nosotros. Y que me quiere echar fuera ese. Si ni obedece ni a su pastor, menos va a obedecer a Dios. Se ríe. ¿Qué pasó con aquellos hombres que dijeron, en el nombre de que predica Pablo, te ordeno? A Pablo conozco, a Jesús también, pero ¿tú quién eres? ¿Cómo los mandó? Golpeados y desnudos. Si tú no obedeces la palabra de Dios, puede suceder lo mismo. Imagínate que un demonio
¿Quién te esté perturbando? Robándote las finanzas, robándote la salud, que no tengan ni para comprar lo básico. ¿Por qué? Por tu desobediencia. Por eso tenemos que aprender esto. El Señor Jesucristo fue obediente y nos enseñó la obediencia. Eso es lo que Él quiso hacer, enseñarnos la obediencia. Cristo tiene todo el poder porque le fue otorgado precisamente por el Padre. Jesús les confirma a sus discípulos que Él tiene todo el poder. Vamos a Lucas 10, verso 17, por favor. Dice la palabra del Señor del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús había mandado 70 discípulos a hablarle a la gente, y dice que a sanar a los enfermos, y vieron con asombro que aún los demonios se les sujetaban en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. No en el nombre de ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad. ¿Qué les estaba dando? Poder. ¿Para qué le estaba dando poder y autoridad? Sigamos leyendo. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, que son símbolos de demonios, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Sobre la fuerza de quién le estaba dando poder y autoridad? Sobre la fuerza del maligno, de Satanás, del diablo. Y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os que dañará. Esa es la autoridad que Dios le dio a Jesús, le dio a la iglesia. Jesús le compartió la iglesia. ¿Para qué? Para que fueran y hicieran discípulos. Y dice ahí el verso 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos ¿en dónde? En los cielos. Tal vez tú oras por una persona y sana, tal vez tú oras por algo y ese espíritu inmundo huye, pero no te alegres por eso, más bien alégrate porque tu nombre no se ha borrado. ¿De dónde? Del libro de la vida. Porque el enemigo es muy astuto. Puede hacer que se va para que tú te enaltezcas en tu corazón. Y entonces empieces a creer que es por tu capacidad, que es por ti, que es por la unción. Pero la unción significa o representa el poder de Dios. No es por nuestro poder, no es por nuestras palabras, es por el poder de Dios. Amén. Entonces tú y yo vamos a orar por los enfermos, tú y yo vamos a echar fuera demonios, pero no es por nuestras palabras, no es porque nosotros tengamos poder, es que por el poder que Dios ha compartido con nosotros, los demonios que huyen. ¿Qué le dijeron al Señor? Vemos que los demonios se sujetan en tu nombre. Ellos se van a sujetar en el nombre de Jesús. En otras palabras, ellos respetan y tienen miedo a Jesús. Entonces nosotros tenemos que obedecer la palabra, someternos a Dios para que el diablo pueda huir. Esa es la razón. Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, les dio toda autoridad para que fueran y hicieran la obra, la comisión al cual los estaba enviando. Regresamos a Mateo. Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les estaba pidiendo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Ir. Es decir, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Hay creyentes, hay simpatizantes y hay discípulos. Un simpatizante dice: qué bonitas canciones, me gusta cómo cantan ustedes, y hasta ahí. Un creyente es el que cree en el Señor, pero no se compromete a nada. Y un discípulo es aquel que es edificado, es que se instruye en la palabra para crecer espiritualmente y poder
hacer la comisión que su Señor le ha enviado. Sabemos que dos grupos de hermanos se comprometieron. Y qué bueno, damos gracias a Dios por ellos, porque ayer concluimos el discipulado y hoy les vamos a entregar un reconocimiento. Sabemos que es simbólico, pero es un reconocimiento a su esfuerzo. ¿Por qué? Porque ellos están interesados en ser discípulos del Señor Jesucristo. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? A ver, un seguidor. Es un seguidor de alguien. Es quien recibe la enseñanza de un maestro. Recibe la enseñanza y practica lo que el maestro le ha enseñado. Entonces, por esa razón dice el Señor Jesucristo: enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y cuáles son las cosas que ha mandado el Señor? Guardar su palabra, sus mandamientos, sus estatutos y ordenanzas. Vamos a analizar ese versículo. Dice, por tanto, id. Ya dijimos que ir es una orden, es un mandato. Son tres cosas que nos pide el Señor Jesucristo en este verso. Ir es ir a donde Él nos está mandando. Es una orden, es imperativo. No es si queremos, es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que vayamos. Y luego la siguiente cosa que pide, y hacer ¿qué? Discípulos. No nos pide que hagamos simpatizantes, no nos pide que hagamos creyentes, nos pide que hagamos ¿qué? Discípulos. ¿Qué dijimos que era un discípulo? Uno que hace, uno que sigue y practica o pone en práctica la enseñanza de ¿quién? De su maestro. ¿Tú estás poniendo en práctica la enseñanza de tu maestro? O con todo respeto, vienes allá como un simpatizante? Y lo digo con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, pero es la palabra. Es la palabra. Eres simpatizante, eres creyente, pero no eres discípulo. Porque el discípulo recibe la enseñanza y lo pone en práctica. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Todos. ¿Cuántos? Todos. Recibamos la palabra y luego la pongamos por obra. Eso es lo que el Señor quiere. Y quiere que la iglesia sea una iglesia de discípulos. Y el Señor Jesucristo quiere que esta iglesia sea una iglesia de discípulos. No de simpatizantes, no de creyentes, sino de ¿qué? De discípulos. ¿Y qué son los discípulos? Los que reciben la enseñanza de su maestro y la ponen por obra, en práctica. Es como un médico. Un médico es discípulo de su maestro, recibe la enseñanza y luego va y la pone ¿en qué? En práctica. Tal vez las primeras veces se les mueran los pacientes. Ruego a Dios que nunca sea paciente de una persona que está practicando, de ninguno de ustedes. Pero a medida que adquieren práctica, ¿qué pasa? Llegan a ser expertos y llegan a ser buenos médicos. De igual manera, tal vez la primera vez te tiemblen las piernas al estar hablando, compartiendo la palabra. Pero a medida que practicas, el Espíritu del Señor va a estar en ti y va a hablar a través de ti y los demonios ¿qué? Van a salir. Así como lo hacían con los discípulos. Tú y yo tenemos que ser discípulos. Dilo conmigo, yo tengo que ser discípulo del Señor Jesucristo. No solamente oyente o simpatizante. Tienes que ser un discípulo. Un discípulo está comprometido con la enseñanza que está recibiendo de su maestro. Un simpatizante sería como un estudiante que va allá de vez en cuando, y lo digo con mucho respeto, para que nadie se sienta, lo está diciendo por mí. Yo no lo estoy diciendo por nadie en especial, lo estoy diciendo por explicar la palabra de Dios. Un simpatizante es el que allá de vez en cuando. Un creyente es el que, pues sí va, pero no pone en práctica lo que ha aprendido.
Por eso es que a veces encontramos en las universidades muchas personas, muchos muchachos que terminan su carrera pero no ejercen. ¿Por qué? Porque les da miedo poner en práctica lo que les enseñaron. ¿Por qué les da miedo? Precisamente porque no han puesto en práctica desde un principio lo que recibieron. Y que no sea así en ti, porque te va a dar miedo después hablar la palabra, te va a dar miedo escuchar la palabra demonio, te va a dar miedo con esos espíritus. Cuando venga un espíritu de pobreza, te va a dar miedo, no vas a saber qué hacer, porque no tienes para esto, no tienes para lo otro. Pero Jesús quiere que tú seas un discípulo, que tú pongas en obra, que tú pongas en práctica la autoridad y lo que Él te ha enseñado. Porque Él ha dicho que los demonios se verán que salir y sujetar en su nombre. Tienes que orar por los enfermos, por el necesitado. ¿Has ido a orar por algún necesitado, algún vecino que tú ves mal? ¿Has orado por alguna persona que tú ves en necesidad? ¿O te da vergüenza? Dios quiere que seamos discípulos, no simpatizantes ni creyentes. Entonces, si tú eres un simpatizante, Dios te está hablando. Hijo mío, hija mía, yo no quiero que seas un simpatizante, yo quiero que seas mi discípulo para que puedas ver mi poder y todas mis promesas cumpliéndose en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 10, por favor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros y a otros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Para qué los nombró? Para edificar. Pero ¿cómo vamos a edificar a la iglesia si no es a través de la palabra? Entonces, Dios te ha traído a esta iglesia, Dios te ha traído a este lugar para que tú seas edificado. ¿Cómo? Con la palabra. Tal vez venga un apóstol, escuchas palabra y trae palabra diferente. Tal vez venga un maestro de la palabra, escucha su mensaje y es diferente. Tal vez venga un evangelista, escucha la palabra y es un mensaje diferente. Porque tenemos que ser el ¿qué? Edificados. Escucha la palabra del pastor y también es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que ser edificados en todas las áreas. Dile como yo debo de ser edificado en todas las áreas de mi vida. Eso es lo que quiere el Señor, que tú seas edificado, que yo sea edificado con la palabra. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Leyendo la palabra, no dejando de congregarte, como dice la misma escritura. No dejéis de congregarte como otros, porque se hace ¿qué? Costumbre. ¿Por qué el Señor querrá que nos congreguemos? ¿Nomás para estar aquí? Para edificarnos, pero aparte de eso, ¿qué más? Para aprender, pero ¿qué más? Para que estemos en comunión, para que estemos unidos, para que estemos unidos. Si tú te apartas de la manada, ¿has visto en Animal Planet cómo van los búfalos? O estas, ¿cómo se llama? Gacelas. ¿Y a quién ataca el león? ¿A quién ataca el tigre? Al que se va atrás, al que se apartó. Si tú te apartas de la manada, ten la seguridad que el león, el tigre, te va a destruir. Por eso está escrito. El diablo anda como león rugiente alrededor, buscando ¿qué? ¿Por quién devorar? Que no seas tú, no te apartes. Dios te trajo a este lugar para que tú te mantengas unido a la manada. Que no te apartes, porque si no vas a ser presa fácil para Satanás. Y no va a haber quien ore por ti. Si no acudes a la iglesia, ¿quién te va a conocer? ¿Quién va a orar por ti? ¿A quién vas a acudir?
Por eso Dios quiere que nos congreguemos. Dice, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, sabiendo que aquel día se acerca. Entonces dice, motivémonos, animémonos unos a otros. Y oye, hermano, no te he visto en la iglesia, ¿por qué no has ido? Es que tengo mucho trabajo. Sí, pero el trabajo te lo da Dios. Busca al dueño del trabajo, no el trabajo. Porque Dios da y Dios quita. Tienes que dejar un tiempo para Dios. Tienes que ponerlo en primer lugar. Dios quiere que lo pongamos ¿en qué? En primer lugar. Entonces, ¿por qué el Señor ordenó que no quiere que dejemos de congregarnos? Número 1. ¿Por qué? Ay, Dios mío, dame sabiduría. ¿Por qué? Para que no se les haga costumbre. ¿Por qué más? Para ser edificados. Y número 3, ¿para qué? Para estar unidos. Como ahora que falleció el hermano Gabriel. Imagínate, si no lo conociéramos, ¿quién se iba a parar? Por eso es que suceden casos, hombres y mujeres que asisten por un tiempo a la iglesia y luego se apartan, y luego van a otra iglesia y se apartan, y van a otra iglesia y se apartan, y después ninguna iglesia se hace responsable, porque no saben dónde se congrega. Y al final de todo, nadie se para, ni los católicos ni los cristianos. ¿Por qué? Porque se apartó y se quedó solo. Por eso el Señor ordena, no dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre. Tú no eres de algunos. Tú debes de ser discípulo del Señor Jesucristo. ¿Tú debes de ser qué? Discípulo del Señor Jesucristo. Y dile conmigo, yo no soy como algunos que dejan de congregarse. Yo soy discípulo del Señor Jesucristo. Y esto lo digo con muchísimo respeto. No hablo en nadie en particular, pero si Dios te habla, dale gracias. Gracias, Señor, porque me estás hablando. Dios es bueno y por esa razón nos llama en su palabra. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Hasta que todos, fíjate bien, hasta que todos, ¿cuántos? Todos. Lleguemos ¿a qué? A la unidad. Fíjate, ¿qué quiere Dios? Unidad. Recuerda, si tú te apartas, y lo digo con mucho respeto, y esto no es para asustarte, porque así dice la palabra, si tú te apartas vas a ser como ese animalito que se queda fuera de la manada y se lo traga al león o el oso, lo que está por ahí. Tú debes estar unido a la familia en Cristo Jesús. Por eso siempre yo digo, somos familia, pásense, acérquense. Tú debes de sentirte bien con fulanito, con fulanita. No hacer bolitas, no hacer grupitos. Tú tienes que sentirte bien. ¿Amén? Sigamos leyendo. Dice el verso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que conozcamos bien a Jesucristo. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Para qué? Fíjense bien, ¿para qué quiere Dios que seamos edificados? ¿Para qué quiere Dios que tú entres a estudiar la palabra? ¿Para qué quiere Dios que tú seas discipulado? A muchos les hemos invitado y menosprecian la palabra de Dios. Y hay un pasaje que dice, por cuanto tú desechaste mi palabra, yo me olvidaré de tus hijos. Eso dice la Escritura. Entonces, fíjate bien, ¿qué es lo que quiere el Señor? Vamos en el verso, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. Dios no quiere niños en sus iglesias. Dios quiere discípulos, hombres y mujeres firmes en la palabra de Dios, para cuando venga el enemigo no huyas, que huya él, que no huyas tú.
Si el enemigo viene y te pone pensamientos de pobreza, te vas a morir. Reprendo en el nombre de Jesús. Yo viviré, no moriré, porque el Señor cumplirá el número de mis días. Tienes que hablar la palabra, pero si no has sido edificado, ¿qué va a pasar? ¿Me entiende? Por esa razón dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que para engañar emplean ¿qué? Con astucia las artimañas del error. Dios quiere que tú estés firme, que tú confíes en la casa donde Él te ha plantado. Y que no andes, como dice ahí, niño fluctuante de un lado para otro, siendo engañado por las artimañas que usan los hombres, que ¿qué? Enseñan el error. Dios quiere que tú te plantes bien y eches raíces profundas para que seas bien edificado en la palabra del Señor. Y luego dice ahí el verso 14, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Sino que siguiendo a Cristo, crezcamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que crezcan. Que crezcas, que no estés como un niño, que no seas un niño espiritual, que no seas un bebé. ¿Qué pasa con los niños? Ay, tienen que darle la lechita, tienen que limpiar el pañal, tienen que... Dios no quiere eso. Ay, ¿por qué? Un niño espiritual es como, ay, pastor, dice que, ay, dice, ¿qué te pasa? Es que no vine porque hay un montón de problemas. Dios no quiere que seamos niños espirituales. Dios quiere que seamos hombres y mujeres maduras en la palabra, que no nos domine el maligno, porque Él está vencido. El diablo no tiene más autoridad que la que tú y yo le damos, porque Él está vencido. Pero ¿por qué a veces los cristianos o algunos se ven? Porque son ¿qué? Niños espirituales. El apóstol Pablo dice, no podré darles vianda, sino que lechita. Porque aún sois ¿qué? Niños. Y el Señor no quiere que tú seas un niño espiritual. Quiere que seas un hombre, una mujer firme en la palabra. Pero para eso tú tienes que ser ¿qué? Discípulo del Señor Jesucristo. Los discípulos del Señor Jesucristo, allá de vez en cuando andaban con Él. ¿Cuánto tiempo anduvieron con Él? 3 años, día y noche, comían con Él, dormían con Él, iban con Él a donde quiera que iba, siempre estaban pegados a su Maestro. Y el Señor Jesucristo les dio ese discipulado de 3 años, porque Él se iba a ir. Y los entrenó, ¿para qué? Para que hicieran lo mismo. ¿Y echaran qué? Fuera demonios, oraran por los enfermos, y estos fueran sanados. Y eso es lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Ser discípulos del Señor, no niños espirituales, que el enemigo se aproveche. Sigamos leyendo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, ¿y qué? Unido, todo el cuerpo bien concertado y unido. ¿Cómo quiere Dios que estemos? Bien unidos. Porque si están unidos, nada, el enemigo no va a poder entrar. No sé si has visto algunas películas de los romanos, que hacen una formación, y formación en tortuga. Los que van adelante con sus escudos los ponen, los que van atrás ponen sus escudos, y los que van en medio lo ponen arriba. Y las lanzas ¿qué? No les pueden entrar. ¿Por qué? Porque están unidos. Por eso llegó a ser el ejército más poderoso en aquel tiempo. Dios quiere que tú y yo estemos ¿qué? Unidos, para que el enemigo no nos venza. Dice el verso, gracias, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo debe de ser esa ayuda? Mutuamente, no nada más para acá y para acá.
Tú también tienes que aprender ¿a qué? A dar. Tú también tienes que aprender a ayudar. Tú también tienes que aprender a ser ¿qué? Generoso, generosa. No siempre como el asadón, nomás para acá. Y una avenida es de dos sentidos, de aquí para allá y de allá para acá. Y Dios quiere que seamos así, que nos ayudemos mutuamente para que el enemigo no nos destruya. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir ¿qué? Y edificándonos en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿En qué anda la gente? En la vanidad de su mente. Dios no quiere que andes así ya. Dios quiere que cambies, que no seas un niño espiritual, sino que seas un hombre, una mujer madura. Y dice ahí, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo que el entendimiento entenebrecido, ajenos de qué? De la vida de Dios. No se pagan en las iglesias. El diablo les entenebreció el entendimiento y muchas veces regresan al mundo y su estado viene a ser peor. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿No quieren estudiar? Por la dureza de su corazón. Dios quiere que tú y yo estudiemos, que seamos discípulos preparados, que conozcamos la palabra, que conozcamos las promesas, que conozcamos la autoridad que el Señor nos ha dado. Los niños espirituales. Y andemos así como dice la palabra, sino que Él quiere que seamos hombres y mujeres firmes. Y dice ahí que ya no andemos con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay por la dureza de su corazón. Dios no quiere que ignoremos todo el poder que Él le dio a la iglesia. Dios no quiere que ignoremos todo lo que las promesas que Él nos ha dado. Dios no quiere que ignores todo lo que Dios quiere para ti. Por eso es que dice que debemos de ser edificados. ¿Cómo vas a ser edificado? A través de la palabra. ¿Y dónde vas a estudiar la palabra? En los discipulados. Dice ahí el verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él ¿qué? Enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Que ya no seamos niños fluctuantes para que el diablo no nos siga arrebatando las bendiciones. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor Jesucristo le ordenó a la iglesia. ¿Regresamos? La siguiente cosa que nos pide ahí, hacer discípulos. ¿Y qué más a esos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy en el verso 19, capítulo 28, verso 19. ¿Qué quiere el Señor después que los hagamos discípulos? Que se bauticen, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que terminaron el discipulado 1, imagino que los del 2 ya se bautizaron? Levanten las manos los que no han sido bautizados. 1, 2, 3, 4. ¿Quién más? 5. ¿Usted ya se bautizó, hermano? ¿Usted también? 6, 7. ¿Quién más? 8. De los del grupo 2 me imagino que ya están todos, ¿verdad? Bautizados. ¿O no? 8. Dice, hay 8 hermanos que ya están preparados
para ser bautizado. Y es algo que tenemos que hacerlo. Yo les animo a esos 8 hermanos, aparte de los que han de faltar, que ahorren, prepárense económicamente para que en el mes de febrero, si Dios nos permite, podamos bautizarlo. Casi todos los bautizos los hemos hecho en Boquita de Santiago, ¿verdad? Boquita de Santiago. Hay una playa y hay un estero. Los bautizamos en el estero y luego ya se van a disfrutar en la playa. Entre todos pagan, cada quien paga su boleto de ida y de regreso. Hace mucho que no lo hicimos por los años de pandemia, pero yo creo que lo vamos a hacer. Por eso es importante que reciban la palabra, que se instruyan, para que no vayan sin falta de conocimiento, porque si no sería como remojar un demonio nada más. Dice que tenemos que tener una vida nueva. Cuando se vayan a bautizar se les va a dar un estudio especial para que ustedes entiendan la importancia de lo que es el bautismo en agua. Sabemos que es algo simbólico. El bautismo no quita el pecado, pero es algo simbólico que ante la sociedad damos testimonio de que ahora somos parte de la iglesia de Dios. Entonces, los que no se han bautizado, piensen en eso. ¿Para qué? Para que podamos dar ese paso de fe. Es un paso de fe que el mismo Señor Jesucristo ordenó. Vamos a Marcos 16:12, por favor. Pero después apareció en forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos, ¿qué? Creyeron. Muchas veces aún ni los mismos cristianos creen en esto. Dice el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó ¿qué? Su incredulidad y ¿qué? Dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjense bien, ¿a quién dice que debemos de predicar el evangelio? No dice que a los hijos, ¿verdad? A toda criatura. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no es hijo de Dios conforme a la palabra. Y lo digo con mucho respeto. Es una creación de Dios solamente. Como un animalito, como una plantita. Por eso dice que id y predicar el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo, mas el que no creyere ¿qué? Será condenado. Si tú no crees en esta ordenanza, si tú no crees en este paso de fe, hay consecuencias. Tú y yo debemos de creer. Dígame, el bautismo en los niños, allá en la religión tradicional, ¿es válido bíblicamente? No. ¿Por qué? Porque el niño no ha ¿qué? Creído. Por eso es que aquí en la iglesia cristiana es necesario que el hombre y la mujer que se vaya a bautizar haya creído, haya estudiado la palabra, lo básico por lo menos, y se meta con un conocimiento a las aguas bautismales. Y de ese paso de fe y públicamente diga: ahora soy parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Él enseñó que fueran ¿qué? Bautizados. Dice ahí el verso: y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen en mi nombre. ¿Qué harán? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el poder que Dios quiere depositar en mí, en ti y en mí. Pero es necesario que tú y yo seamos buenos discípulos. Y si tú ya hiciste el discipulado número 1 y no te has bautizado, da este paso de fe. ¿Para qué? Para que la gracia y el poder de Dios esté sobre tu vida. Amén. Cuando una persona es sumergida en agua,
está representando la identificación con la muerte de Cristo. Y cuando es levantado del agua, significa que la muerte ha sido conquistada o vencida por Cristo. Y que nuestra vida, y entonces empezamos, ¿qué? Una vida nueva. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Y todo aquel que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Tú tienes que andar en vida nueva. Después de que tú te bautizas, tienes que andar en vida nueva. Si antes ibas y hacías misas y entrabas de rodillas al templo y les consultabas sobre los brujos, lo que hayas hecho, ya no tienes que hacerlo. Tienes que andar, ¿qué? En vida nueva. Eso es lo que Dios quiere. Para eso es el bautismo. Para que simbólicamente tú mueras al pecado y nazcas para nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, todos los que ya terminaron el discipulado y aún no han sido bautizados, tomen en cuenta esto. Ahorren para que si Dios quiere, bueno, si no quiere que vayamos por allá lejos, podemos ir aquí a Tizatitla. Lo que mejor, ¿verdad? Que fuéramos allá. Disfrutan. Hay gente que ni siquiera conoce el mar y tiene la oportunidad de hacerlo. Tiene familia. Regresamos a Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué tenemos que enseñar? Que guarden todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Que guardemos toda su palabra, el Evangelio, toda la palabra de Dios. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que enseñarles. Por eso es que enseñamos esto. Y la promesa del Señor Jesucristo es que Él estará con nosotros hasta el día que el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él es Señor de todos los que le obedecen. Otra vez, la obediencia. Vamos a Hebreos 5, verso 7. Y Cristo, ¿quién? Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él estaba sufriendo, pero aún en ese sufrimiento Él fue obediente al Padre. Sigamos leyendo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por esa razón nosotros que tenemos que enseñar a ser obedientes a nuestros hijos. Y a veces hay padres, y lo digo con mucho respeto, hay padres que no quieren disciplinar a sus hijos. Ay, pobrecito, y después hay condenación para ellos y para ti porque eres un mal padre. Porque la palabra de Dios dice que el que no disciplina a su hijo lo considera como un bastardo, porque no tiene padre. Un padre es el que disciplina, un padre es el que ama, un padre es el que cuida, un padre es el que corrige, un padre es el que da alimento, un padre es el que da vestido, un padre es el que da casa, pero también un padre es el que disciplina. Si Dios disciplinó a su hijo, que es su hijo, ¿por qué nosotros a veces nos creemos más que Dios? Decimos, no, más compasivos que Dios. Estamos en un error. Tenemos que disciplinar. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Para los que le obedecen. Vean qué importante es la obediencia. Verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lamentable, muchos creyentes, muchos simpatizantes y muchas personas no quieren prepararse, no quieren estudiar, no quieren comprometerse con Dios. Por eso es que no quieren entrar al discipulado. Y si entran en un día, una lección, dos, y ya no vuelven. Y lo digo con mucho respeto. Tal vez haya alguien así, pero yo no estoy diciéndolo por nadie especial. Yo lo estoy diciendo porque así es, dice la palabra. Se conforman con ser que niños espirituales. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos ¿qué? ¿Qué quiere Dios que seamos? Discípulos. Para que a su vez esos discípulos ayuden a muchas familias a conocer al Señor y vengan al conocimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Así de los que no han tomado el discipulado, yo les animo que entren al discipulado el próximo año. Y los que ya tomaron el discipulado,
sobre todo los que ya tomaron el discipulado 2, en el próximo año va a ser escuela de líderes y ahí tiene que salir ya a poner en práctica lo que han recibido, porque ya tienen el conocimiento bíblico, tienen el conocimiento teológico. Ahora hay que ir y abrir células de hogar. Ahí es donde van a empezar a trabajar. Cada uno de ustedes en dos, los que son parejas, abrir una célula y ahí empezar a compartir la palabra, ahí invitar gente, como lo estamos haciendo. Nosotros tenemos una célula en la Talpita y una célula acá, hablando la palabra. Y eso es lo que tiene que hacer, y en el siguiente año es lo que vamos a hacer con los que ya terminaron el discipulado 2. Tienen que poner en práctica lo que ha sido enseñado, abrir una célula de hogar y ahí compartir la palabra a los que no conocen, ni modo que no sepan explicarlo. Ya recibiré un discipulado 1, discipulado 2, ¿cómo no van a saber contestar? Eso es la tarea que va a haber en el próximo curso, para los que ya terminaron el discipulado. Y los que en el discipulado, los animamos a que entren en el discipulado 2. Y los que no han entrado, los animamos a que entren en el discipulado 1 el próximo año. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos edificados en su palabra, en la palabra de Dios. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a dar gracias, vamos a alabar al Señor. Y llévate esa palabra en tu corazón. Ponte de pie, por favor. Guarda tus cositas y ponte de pie, que no haya nada que te estorbe. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, no los oigo. Señor, ayúdame a ser un buen discípulo tuyo. Ayúdame, Señor, a poner en práctica lo que me han enseñado. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Vamos a adorar al Señor. Prepara tu corazón. Levanta tus manos, cierra tus ojos, que nada te distraiga. Y adoremos al Padre. Una adoración.